Para que no moleste. Y ya. Antes de comenzar, quería saber si había quedado alguna duda de la semana pasada o de la última clase que tengan, antes de partir con lo que es con tumor anexial y todo. ¿No? Ya. Y en el chat no hay nada. ¿Están todos los niños aproximadamente para partir? Igual alguno puede contestar. Yo creo que sí, Doc, porque los otros están en APS. Ah, ya. Ok. Entonces vamos a partir. Entonces, hoy día vamos a hablar de lo que son específicamente los tumores anexiales, enfocado también como la pesquisa de lo que es el cáncer de ovario, pero principalmente desde un enfoque de médico general, que es lo que ustedes van a tener como primer acercamiento. ¿Ya? El objetivo hoy día es conozcan un poquito las generalidades de lo que son los tumores ováricos, saber cómo podemos hacer un diagnóstico diferencial de esto, conocer cómo podemos dirigir la anamnesis con este tipo de pacientes, qué hallazgos tenemos que ir a buscar al examen físico en general, y obviamente cuáles son las herramientas diagnósticas que tenemos actualmente, o las más utilizadas, y qué recomendaciones podemos dar con respecto a esto. Ahora, ustedes tienen que saber que los tumores anexiales en sí son un hallazgo sumamente frecuente en la paciente en edad reproductiva. Se dice que la gran mayoría de las lesiones van a ser de estirpe benigna. Y de hecho hay un estudio bien grande que demostró que hasta casi el 10% de las pacientes en Estados Unidos se someterían a alguna cirugía por una causa de un tumor anexial en su vida. ¿Qué es lo importante? Que tenemos que definir cuál es su riesgo de malignidad y especificar si es que estos son origen anexial realmente o si pueden ser de otro origen a nivel de la pelvis. Ahora, recordemos que consideramos como anexos, los anexos no son solo los ovarios, sino también incluyen los que son las trompas, el ligamento ancho, algunos restos embrionarios, principalmente los conductos de Wolff y los conductos de Miller. Por lo tanto, el tumor anexial no solo hace referencia a nivel del ovario, sino a cualquiera de estas estructuras. Ahora, tenemos que diferenciarlo de otros órganos, como cuáles, principalmente a nivel vesical, a nivel rectal o de colon recto sigmoideo, en el fondo para diferenciar cuál puede ser su origen dentro de la pelvis. Bien importante, primero dentro del origen anexial tenemos tumores que son de ovario o tumores que son más frecuentes a nivel de la trompa y a nivel del ligamento ancho. Y estos pueden ser de estirpe benigna o maligna. Por lo tanto, podemos tener varias causas de tumor anexial propiamente tal. Dentro de la más frecuente a nivel del ovario, sin duda, tenemos los cuerpos lúteos y los quistes funcionales, que son los más frecuentes en cuanto a números, y obviamente tenemos otros que pueden causar tumor a nivel, o sea, torsión anexial, los tumores dermoides, los cistadenomas que son frecuentes, o los endometriomas. Dentro de la estirpe maligna, obviamente tenemos lo que es el cáncer epitelial propiamente tal, o los tumores borderline, que también se consideran un tipo de cáncer. Ahora, dentro del ligamento ancho o de la trompa, tenemos que considerar otras causas de tumor anexiales, como pueden ser el embarazo ectópico, como puede ser enfermedad endometriósica, o también los ligamentos que se dan a nivel del ligamento ancho, que están obviamente fuera del útero, pero que dan una imagen muy similar a lo que puede generar un mioma a nivel de uterino. Dentro de las causas malignas, en general, el cáncer de trompa es súper poco frecuente, pero también puede estar presente. Y obviamente otros tipos de cánceres también pueden dar algún tipo de imagen a nivel de estos anexos, específicamente el cáncer endometrial. Ahora, tenemos que evidenciar que también hay órganos que no son anexiales, por lo tanto, tenemos que ver que también hay tumores pélvicos no anexiales. Dentro de esto también pueden ser del origen ginecológico, principalmente los miomas que son pediculados, que vienen del cuerpo uterino, pero que dan una imagen lateralizada en el fondo y que puede asemejar una causa anexial, o también algunas anomalías mullerianas. En cuanto al origen urológico, obviamente tenemos que descartar que no sea un globo vesical lo que estamos viendo y pensando que puede ser un tumor quístico o ovario, y eso solamente se logra vaciando la vejiga a la paciente previo al examen ginecológico. Y obviamente otras cosas menos frecuentes, pero que pueden existir, como son el riñón pélvico o algunos divertículos. Dentro de la esfera digestiva,
descartar que no sea un absceso a nivel apendicular que esté dando una masa anexial, u otras causas como son la diverticulitis, algunas veces complicada, o algún tipo de tumor de Krukenberg, que es cuando otros cánceres metastatizan a nivel anexial. Y obviamente ya las causas menos frecuentes cuando encontramos quistes peritoneales, metástasis o sarcomas retroperitoneales que pueden dar alguna imagen a nivel anexial. Por lo tanto, como pueden ver, lo importante primero es diferenciar si es de origen anexial o no anexial. Dentro de los no anexiales siempre tenemos que descartar las causas urológicas, digestivas y otras causas ginecológicas, y obviamente dentro de las anexiales propiamente tal, ver si corresponden a nivel de ovario o corresponden a nivel de trompa o ligamento ancho. Ahora, ¿cómo nos enfrentamos a estas pacientes? Como recordamos, la gran mayoría va a estar en su etapa reproductiva, por lo tanto tenemos que considerar, ¿este tumor anexial tendrá algo que ver con un embarazo a la paciente? ¿Qué tipo de síntomas presenta la paciente? Si ella consultó por dolor, consultó por aumento de volumen abdominal, o simplemente fue un hallazgo incidental en alguna ecografía transvaginal que la paciente se realizó, o incluso una ecografía abdominal en que el radiólogo le miró un poco la pelvis y se dio cuenta que tenía un tumor a nivel anexial. Tenemos que evaluar cuáles son los factores de riesgo que tiene esta paciente para presentar un cáncer de ovario. O sea, que esta lesión que estamos viendo, ¿tiene esta paciente algún tipo de factor de riesgo? Y obviamente esto nos va a hacer considerar cuándo tenemos que ir a, ya sea atención secundaria o atención terciaria, de manera de priorizar la urgencia que tenemos de derivación. Ahora, primero que todo, tenemos que definir la edad de la paciente. Nos dice mucho qué tipo de origen o qué tipo de tumor anexial puede tener y cuál va a ser su riesgo también de malignidad. Tenemos que saber cuáles son los antecedentes ginecobstétricos de la paciente, si ella desea o no desea conservar paridad. Obviamente la edad nos va a decir mucho, pero también podemos tener pacientes de 40, 45 años que todavía quieren conservar fertilidad y por lo tanto tenemos que tener eso sumamente claro. Ver si tuvo una menarquia precoz, una menarquia tardía, o si tuvo una menopausia precoz o menopausia tardía también. En el fondo son todos los hallazgos o todas las antecedentes que tenemos que ir recopilando siempre dentro de la historia ginecológica. También evaluamos la edad, el inicio y la evolución de los síntomas. Si este fue un dolor que partió a las 3 de la tarde, súper definido, que no se ha pasado, que la paciente no se puede mover, en el fondo una paciente joven, uno siempre tiene que sospechar un tipo de torsión anexial, como ocurre también a nivel de torsión testicular, que uno sabe que tiene una hora de inicio y un tiempo de evolución. A diferencia es cuando te dicen, ¿sabes qué? Llevo como 3, 4, 6 meses con un dolor un poco raro, como que de repente molesta, de repente no, que de repente se acompaña con uno otro que otro síntoma. En el fondo uno evalúa cuán inespecífico o cuán específico pueden ser esos síntomas. Y obviamente hay que consignarlos. Y obviamente considerar la historia familiar de la paciente. En este tipo de cáncer es súper importante saber los antecedentes tanto de madres, hermanas, abuelas, y todos los varones en el fondo que están en la familia, saber cuál ha sido su historia oncológica también, no solo pensando en un cáncer de ovario, sino en otro tipo de cáncer, porque como vamos a ver más adelante, sí puede tener un factor de riesgo individual importante. Ahora, al examen físico, como lo hemos mencionado siempre, el examen físico es un examen general primero, donde evaluamos cómo llega la paciente en cuanto a la hemodinamia, específicamente si estamos pensando en una paciente que viene con un cuadro agudo, ya sea un embarazo ectópico roto, ya sea una torsión anexial, en el fondo ver qué tipo de compromiso existe, y si estamos viendo en algo que es un poco más larvado o más crónico, ver la condición física general de la paciente. En general las pacientes con un cáncer de ovario son pacientes mayores, son pacientes que están con una desnutrición importante, en donde incluso uno puede ver el aumento de volumen sin ni siquiera que la paciente se haya quitado la ropa. Por lo tanto, es bien importante ver cómo es la condición general de la paciente. Y como les mencioné hace un ratito, es importante que cuando uno examina a las pacientes, pedirle que vacíe su vejiga en aquella en que uno sabe que posteriormente en el fondo puede hacer una evaluación por vía transvaginal, nos va a permitir mucho más tener una vejiga vacía, y nos va a permitir obviamente diferenciar que no sea solamente un globo vesical lo que está ocasionando esto. Ahora, dentro del examen físico general, como todo cáncer, tenemos que evaluar obviamente si existe o no la presencia de adenopatías supraclaviculares, específicamente a nivel izquierdo, ver que el examen pulmonar esté normal, porque estas pacientes pueden presentar mucho derrame pleural y llegar bien comprometidas desde el punto de vista respiratorio. Obviamente el examen abdominal vamos a definir si hay algún cierto grado de ascitis, si esta es palpable o si vienen con una ascitis de tensión,
si hay otros órganos aumentados de volumen, o en el fondo si es que también palpamos esta masa abdominal. Y obviamente extremidad inferior es súper importante evaluar, porque como lo mencionamos en la clase anterior, en general el cáncer de ovario es aquel que da más eventos trombóticos a nivel de extremidad inferiores más que los otros cánceres ginecológicos. Por lo tanto, es súper importante y también nos permite evaluar si existe un buen retorno venoso por la compresión abdominal de alguna masa abdominal. Ahora, examen ginecológico, obviamente no hay que pasar por alto mirar el cuello uterino. Hay algunos cánceres de cuello que llegan a etapas tan avanzadas que pueden dar una obstrucción del canal cervical y por lo tanto hacen que el útero aumente su volumen a costa de hematometra y es la masa que podemos estar palpando. En este caso sí vale la pena hacer un tacto bimanual y un tacto rectal. En el fondo el tacto bimanual es para definir si es que podemos palpar efectivamente la masa pélvica por los fondos de saco a nivel vaginal, si lo podemos diferenciar bien de lo que es el útero. Y segundo, el tacto rectal nos permite evaluar específicamente si hay algún tipo de tumor sincrónico, ya sea, recordemos que la estirpe ovárica es muy similar a la estirpe digestiva, por lo tanto nos permite evaluar ambas presencias de tumores, o también si es que podemos evaluar el tamaño del tumor por vía rectal. La recomendación siempre es que si ustedes están solo en un consultorio, el examen físico lo hagan en forma acompañada y en el fondo de esa manera ustedes siempre se van a poder resguardar en ese sentido. Ahora, en cuanto al laboratorio, siempre es complementario, nunca va a ser un factor definitorio ni nada, pero en la edad reproductiva siempre tenemos que descartar que esta masa anexial no sea producto de un test de embarazo. Claramente antes, cuando el diagnóstico de embarazo era mucho más tardío, uno podía ver hasta una masa abdominal, la paciente complicada, y lo primero que te descartaba era un embarazo ectópico roto, pensando en un hemoperitoneo. Pero en el fondo ahora cabe el diagnóstico de embarazo mucho más precoz, pero siempre en la edad reproductiva tenemos que descartar que no sea causa de una gestación. Y esto nos va a permitir descartar inmediatamente si se trata o no se trata de un embarazo ectópico complicado. Ahora, ¿qué otros exámenes generales? Tenemos hemogramas y la proteína C reactiva, que en el fondo nos hablan más de cuadros aquellos que puedan ser un poquito más crónicos, buscando específicamente abscesos tubováricos que puedan dar una masa anexial ya palpable, o también en el caso que estamos pensando en un ectópico complicado, en donde puede haber una anemia severa, producto de un hemoperitoneo, también nos podrían ayudar o colaborar. En cuanto a los marcadores tumorales, tienen que recordar que no hay marcadores que sean totalmente específicos para un cáncer de ovario. Recordemos que el CA125 es una glicoproteína de alto peso molecular, que en el fondo se puede elevar por muchas causas, como ya lo vamos a ver, y lo que habla principalmente es de irritación de serosa, y en este caso de irritación a nivel del peritoneo. El carcinoma embrionario o el antígeno carcinoma embrionario en general habla un poco del origen digestivo, pero tampoco es un marcador específico. Y tenemos otros marcadores que lo ocupamos principalmente en lo que son los tumores de células germinales, que recuerden que pueden elevar algunas hormonas como son la alfa-fetoproteína y la beta-HCG. El CA125, como ya le mencioné, en general es un poquito más útil en la paciente postmenopáusica. La gran mayoría de los laboratorios se manejan como un valor de corte de 35 unidades por ml, por lo tanto, en aquellas pacientes que están ya sin regla, en el fondo un valor elevado, más elevado, pero que sí con un diagnóstico de imagen de tumor anexial, podría ser importante. Pero ojo, es súper importante que el CA125 no se utiliza como un método de screening. ¿Por qué? Porque tiene una baja sensibilidad y una baja especificidad para un cáncer de ovario temprano, y como ya le mencioné, se puede elevar por múltiples causas, o sea, ya sean causas ginecológicas o causas no ginecológicas. Entre ellos pueden ver que el embarazo puede generar un alza del CA125, la endometriosis, que es una enfermedad inflamatoria a nivel de la pelvis, también puede generar, los propios abscesos o procesos inflamatorios pelvianos pueden generar esto, y otras enfermedades que hablan específicamente de irritación a nivel de serosas, como pueden ser los derrames pleurales, a nivel también, el lupus inflamatorio sistémico, algunas enfermedades inflamatorias intestinales, en el fondo todo lo que puede causar un poquito de inflamación o irritación a nivel de serosa puede causar elevación de este marcador. Ahora, tenemos la ecografía. La ecografía es una herramienta para nosotros sumamente útil porque en el fondo está súper disponible en una gran cantidad de lugares en el fondo.
pero ojo, no sirve como un método de screening. Súper importante. Uno en verdad no le va a estar diciendo a la paciente hazte una eco cada un año y así vamos a poder pesquisar. Se han hecho miles de estudios, miles de estudios, y todos han comprobado que no sirven como método de screening porque el número necesario a evaluar son millones para detectar en el fondo un cáncer de ovario. Y además, al detectar ese cáncer de ovario tampoco se ha logrado disminuir la mortalidad. Por lo tanto, no se considera un método de screening, pero sí nos permite caracterizar el tumor. Es una herramienta que está ampliamente disponible, genera muy buena tolerancia de parte de las pacientes y en general los costos-beneficios son bastante buenos y a medida que ha pasado el tiempo se han generado muchos modelos de predicción o de valoración del riesgo de malignidad que puede tener el tumor. Por lo tanto, ahora hay bastantes herramientas, incluso aplicaciones para el celular, en que uno mete los hallazgos de la ecografía, incluso también te suman a veces cuando uno puede agregar el marcador, si la paciente viene con el marcador, y eso nos indica el riesgo de malignidad. Por lo tanto, es un buen método cuando tenemos el diagnóstico de una imagen o tenemos la sospecha de una imagen axial, pero nos sirve como herramienta de screening. Ahora, los signos clásicos de benignidad y malignidad yo creo que lo han visto en millones de clases. Una cosa importante es el tamaño. En general, varían harto los estudios, la escuela en cuanto al corte, pero la gran mayoría se queda con 10 centímetros o más. Uno tiene que empezar a sospechar que puede tener cierto riesgo. Obviamente, en cuanto a malignidad, siempre el componente sólido nos tiene que dar algún signo de alarma. Si está bien delimitado o no, también nos da, o sea, lo que son los márgenes o el límite, cuando existe irregularidad en esto, cuando existe engrosamiento en las paredes, cuando las pacientes tienen un tumor bilateral que no está bien definido, en el fondo nos habla mucho más de riesgo de malignidad versus benignidad. Otras cosas que han surgido en el fondo es evaluar la irrigación o la vascularización mediante el Doppler durante la ecografía, y eso también nos va a aumentar en el fondo el riesgo o no de tener alguna lesión maligna. Pero los clásicos son el tamaño, componentes sólidos, si está multitabicado o no, la irregularidad de las paredes, si hay presencia de ascitis, es la bilateralidad, y obviamente antes se definían como increscencia o excrescencia, pero en verdad es lo que hace referencia a lo que es el componente sólido del tumor. Por lo tanto, aquí yo le hice un esquema que es lo más clásico. Si ustedes se enfrentan como médico general a una paciente que está en plena edad reproductiva y ustedes hacen el diagnóstico de un tumor pélvico, primero tenemos que evaluar si este tumor pélvico es de la esfera ginecológica o no. Si les cae alguna duda que sea ginecológica, lo primero que tenemos que estar es que la paciente no esté embarazada. Si tenemos un test de embarazo negativo y la paciente está en buenas condiciones, uno puede evaluarla con una ecografía, y esa ecografía nos va a hablar principalmente. ¿Tiene sugerencia de algún signo de malignidad? Si ustedes le dicen que sí, en el fondo uno dice, ya, la vamos a derivar a atención secundaria. En verdad no tiene ningún signo, pero sí mide más de 10 centímetros. Vale la pena también la derivación. Pero no mide más de 10 centímetros, no tiene ningún signo de malignidad, la paciente hay que valorar cómo está. ¿Tiene algo que es agudo? Pensando en una torsión anexial, un cuadro, un absceso tubovárico, que a lo mejor puede ser un poco más larvado, pero en el fondo requiere evaluación, ya, sí, debemos derivar. En cambio, no. ¿Sabéis que la imagen la describen como un tumor sumamente quístico o un tumor funcional del ovario que se puede reevaluar? Sí, se puede hacer la reevaluación sin ningún problema. ¿Ya? Obviamente, si el test de embarazo le sale positivo y ustedes tienen una masa pélvica, claramente esa paciente tiene que descartar un embarazo ectópico y la derivación sí se debe realizar. Ahora, ¿qué pasa con las pacientes posmenopáusicas? Nos enfrentamos a esto mismo hallazgo, un tumor pélvico, tenemos que descartar que la causa sea ginecológica o no ginecológica. Aquí es muy importante la anamnesia de la paciente y obviamente el tamaño del tumor. Si la anamnesis nos hace sugerir en el fondo que puede ser una patología neoplásica o ya es un tumor mayor a 10 centímetros, claro, uno puede derivar inmediatamente. Dentro de tu hallazgo no parece ser un tumor mayor de 10 centímetros, la anamnesis no es tan categórica ni nada, podemos pedir la eco. Si la eco sugiere malignidad, derivar. Si esta eco no sugiere malignidad, pero tiene algún hallazgo y ustedes le pidieron además un marcador y este marcador está elevado sobre el valor normal, uno puede decir, ya bueno, sí, la voy a derivar y nadie lo va a cuestionar. Pero en el fondo, si tenemos una eco que no sugiere malignidad, tenemos un marcador que está negativo, tenemos un tumor que mide menos de 5 centímetros, o menos de 10 centímetros, perdón, y que además la paciente no tiene ningún síntoma asociado,
claramente uno puede hacer un seguimiento con esa paciente explicándole cuáles son sus riesgos actuales de ser este tumor alguna patología neoplásica maligna o no. ¿Hasta ahí alguna duda o alguna consulta? Por lo menos el chat no veo, pero antes que pasemos a cáncer de ovario propiamente tal, esto es como solamente un repaso de lo que eran los hallazgos, o sea, lo que era un tumor ovárico benigno en general. ¿No? Ya. Doctora, Entonces, yo tengo una duda, dígame, porque en el fondo habría que cuéntame. hacerle seguimiento en APS a las pacientes en donde yo descarté como malignidad, pero ¿cómo le hago seguimiento con la eco? O sea, ¿cómo me las consigo? Igual tendría que mandarla al hospital a que se las haga. Mira, una ecografía FONASA sale 7 lucas para los pacientes. Así que tú en general le puedes decir, puedes hacerte esta ecografía. En general, uno tratar de buscar a la persona correcta, porque te puede hacer cualquier ecografía y te va a informar puras tonteras. Pero en el fondo buscar una especial y a una persona, tener como alguien más o menos y decir, ya, mira, te recomiendo que te la vayas a hacer. Y la gran mayoría de las pacientes se la va a hacer. Ya, gracias. ¿Ya? ¿Ninguna otra consulta? Ya. Vamos a ir con lo que es cáncer de ovario. Entonces, vamos a cerrar esto y seguimos acá. Bueno, el cáncer de ovario, como recordaba un poquito los datos epidemiológicos, como incidencia, en general es la octava causa. Recordemos que primero tenemos mama, después cuello, endometrio y después viene ovario. Por lo tanto, para el Globocan del 2018, este representaba casi un 3,5 de las causas de cáncer de ovario de incidencia a nivel mundial. Sí, la gran mayoría de las veces, recordemos que se pesquisa una etapa súper tardía. En general se pesquisa una etapa 3C o 4, cuando el pronóstico obviamente está un poquito echado con eso. Ahora, como habíamos conversado en la primera clase, el cáncer de ovario no discrimina en cuanto al índice de desarrollo humano. Esto se da tanto en zonas como que tengan un alto desarrollo o un bajo desarrollo económico. Y en general, la gran mayoría de las veces se da en pacientes mayores. En Chile, en general, el cáncer de ovario se encuentra un poquito más detrás de otros cánceres. Sí, igual es viene después de mama, cuello, endometrio, sigue viniendo después ovario. Y su causa de mortalidad está un poquito más alta que el cáncer de endometrio, más que el de ovario, recuerden eso. El de endometrio tiene mejor pronóstico en cuanto a pronóstico oncológico, pero el cáncer de ovario al pesquisarse tan tardíamente, la gran mayoría de las pacientes tienen un mal pronóstico. Para el año 2018, la tasa de mortalidad fue de 3,3 por 100.000 mujeres. Ahora, ¿qué factores de riesgo existen? Recordemos que hay dos factores de riesgo. Tenemos el factor de riesgo poblacional y el factor de riesgo individual. Dentro del factor de riesgo poblacional, el más importante es la edad avanzada. En general se habla que hay una media de edad de los 63 años, pero la gran mayoría de las pacientes debuta a una edad bastante mayor. O en el fondo, al realizar el diagnóstico, las pacientes son un poquito mayores. Como factor de riesgo individual, lo más importante es el componente genético familiar, que está presente en un 10, un 15% de las pacientes. ¿Y qué es lo que tenemos que considerar como factores? Vamos a ver al tiro el factor genético para que ustedes lo puedan evaluar. ¿Qué factores se han descrito como factores protectores? Principalmente aquellos que apunten a una baja ovulación, o sea, a un bajo periodo de ovulación o que disminuyan el periodo de ovulación. Como cuáles, la multiparidad, en el fondo porque no estaba ovulando, lo mismo que ocurre con los anticonceptivos orales, que existe una esterilización quirúrgica durante una cirugía, por ejemplo, una histerectomía, también se vio que disminuye, principalmente porque, vamos a ver, una de las teorías es que los precursores del cáncer de ovario estarían a nivel de la trompa. Y obviamente la ovarectomía profiláctica en algunas pacientes también disminuiría el riesgo de cáncer de ovario, pero no así de lo que es un primario peritoneal. Ahora, ¿qué otros factores se han asociado? Apuntando principalmente a mayor periodo de ovulación, a que la paciente tenga una menarquia precoz, una menopausia tardía, que la edad del primer parto sea a una edad mayor en el fondo porque has tenido mucho tiempo de ovulación, que ocupes alguna terapia de reemplazo hormonal, se vio con este estudio del JUI, pero en verdad se ha descartado en la actualidad, y obviamente sí hay estados de hiperestimulación ovárica y causas de infertilidad que se evalúan. Hay otros factores descritos, obviamente las radiaciones, cualquiera que haya estado sometido a radiación excesiva también puede tener un riesgo mayor.
Dentro de los factores genéticos, ¿cuándo nos vamos a preocupar? Tienes que considerar que tu riesgo basal es de 1.6% durante toda la vida de hacer un cáncer de ovario. Ahora, esto aumenta a un 5% si tenemos algún familiar afectado por un cáncer de ovario. Pero fíjense aquellas pacientes que tienen identificado la mutación del BRCA1 o el BRCA2. En el fondo, esto aumenta casi un 50% tu riesgo cuando tienes el BRCA1 positivo y hasta un 30 casi por ciento cuando tienes el BRCA2 positivo. Y también está el síndrome de Lynch, que recordemos que es el síndrome de colon, o sea, de tumor colónico, que tiene asociado lo que es el cáncer de ovario y el cáncer de endometrio. Por lo tanto, sí vale la pena investigar un poco de qué se trata o cómo sería el factor genético en estas pacientes y en quiénes lo vamos a sospechar. Recordando un poquito esto, son aquellas pacientes que tienen un cáncer de mama y ovario sincrónico, aquellas pacientes que hayan tenido un cáncer de mama temprana edad o que este haya sido bilateral, o cuando tenemos familiares con algunas cosas, como que historia sea de ovario, historia sea de mama. Allí uno tiene que ir evaluando específicamente la edad que se presentaron, porque recordemos por estadística el cáncer de mama siempre va a ser el más frecuente en nuestro país a nivel mundial, pero en la presentación la gran mayoría de las veces sobre los 60 años, por lo tanto hay que evaluar en qué momento de la vida se dio este cáncer de mama, y obviamente también si es que hay familiares directos con cáncer de mama, endometrio, en el fondo hay que ir evaluando dirigidamente. ¿Ya? Ahora, ¿cuál es la causa del cáncer de ovario? Lamentablemente no está eh, claramente identificado. Se han propuesto varias teorías. La primera, claramente, que se describió en el fondo fue la ovulación incesante, que en el fondo este continuo movimiento de ovulación genera un daño y reparación a nivel de la corteza del ovario, en que en algún momento se gatillaría un proceso de crecimiento descontrolado y por lo tanto generaría este tumor a nivel de ovario. Ese fue como lo primero que se planteó, pero después se dieron cuenta que habían algunas células a nivel de la trompa que podían migrar desde la fimbre principalmente hacia el ovario y el peritoneo, y eso es lo que podía como en general, causar lo que era la lesión a nivel de ovario. Por lo tanto, ahí hablaban de este microambiente distinto que tenían de la trompa y que migraban al nivel del ovario, que podría generar o gatillar la neoplasia. Lo que más se plantea actualmente es como el modelo dual, aquellos tumores que son como de progresión un poquito más lenta, podrían ser específicamente por una ovulación incesante en que se había causado este daño de sobrecrecimiento, y aquellos que se presentan como de un alto riesgo de malignidad y rápidamente, o una progresión bastante rápida, una hablaría como más de una lesión de nuevo, por así decirlo, donde existirían más los precursores a nivel de la fimbria. Es por esto que yo les contaba que la esterilización quirúrgica o la salpingectomía, que se realiza en una cirugía benigna, por ejemplo por una histerectomía, demostró reducir lo que era el cáncer de ovario. Ahora, ¿cuáles son las vías de diseminación? La vía más importante y la más frecuente es la vía peritoneal, sin duda. O sea, el mismo ovario da toda la cavidad peritoneal y de esa forma contamina o siembra lo que es a nivel de peritoneo, epiplón, otros órganos, la superficie de otros órganos en el fondo, por las correderas pueden llegar a nivel hepático, a nivel esplénico, a nivel pancreático, y por lo tanto es la vía más importante de diseminación. ¿Qué otras vías de diseminación existen? Por contigüidad, o sea, en el fondo que comprometa a nivel de recto o que genere una fístula o una comunicación a nivel de recto, solamente por la ubicación. Y menos frecuente, pero que son la vía linfática y la vía hematógena, que de compromiso a órgano a distancia. Ahora, esto solamente para que lo conozcan, no me interesa que se lo sepan. En el fondo tenemos varias estirpes de tumores ováricos. La gran mayoría son sea de ovario epiteliales o de epitelio celómico, que corresponden entre el 85 al 90% de todas las causas de tumor ovárico. Esto estamos hablando de tumores benignos, intermedios o borderline, y de los tumores malignos. La gran mayoría van a ser tumores epiteliales. Y dentro de esto tenemos un montón de tipos de tumores, obviamente. Esto solamente para demostrarles que existen muchas estirpes de tumor ovárico,
Dentro de los que nosotros vemos más frecuente del epitelio celómico son los serosos y los mucinosos, pero obviamente depende de la edad de la paciente, sobre todo en pacientes jóvenes o menores de 20 años, los tumores de células germinales tienden a tener un poquito más de frecuencia. No me interesa que se sepan cada uno de los estirpes, pero sí que los tumores epiteliales son los más frecuentes. Ahora, vamos a hablar de células germinales, 2 palabras. En general corresponden del total de tumores ováricos, más o menos entre el 20 al 25%, si consideramos tumores buenos, tumores malos o tumores intermedios. Pero solamente da cuenta del 4% de todos los cánceres de ovario, ¿ya? ¿Cómo se presentan? La gran mayoría son pacientes súper jóvenes, o sea, la gran mayoría se va a dar antes de los 20 años. Y lo más importante es que estos tumores generalmente se presentan en un estadio súper precoz. La gran mayoría de los tumores de células germinales son benignos. Y dentro de los benignos, los más frecuentes es el teratoma, que es el teratoma maduro, que es el clásico tumor que tiene grasa, que tiene dientes, que tiene cartílago, que tiene pelo, en el fondo que está con todos los tipos de células embrionarias. La clínica, en general, la paciente la mayoría de las veces repite o cuenta que tuvo un rápido crecimiento a nivel abdominal. Y esto es por la masa y la citis circundante, y en general estos pacientes pueden incluso referir un poquito de síntomas distintos como son la fiebre o un sangrado uterino normal. Por lo tanto, súper frecuente, paciente joven, de 15 a 16 años, que uno ve con un tumor un poquito sólido en el fondo y que ha crecido rápidamente, uno siempre tiene que evaluar que no sea un tumor de célula germinal. Esto es un poco para que vean la histología, no tampoco me interesa en el fondo, es para que ustedes conozcan que dentro de recuerden que las células germinales tenemos aquellos que se pueden diferenciar en lo que es disgerminoma el primero, y después obviamente los que van del blastoma embrionario a lo que se pueden diferenciar en aquellos que son teratomas y en los que son extraembrionarios, como dependen específicamente del saco vitelino, los coriocarcinoma o el epidermo, o sea, bueno, el tumor de seno endodérmico también. Pero en el fondo es para que vean que existe una diferenciación. ¿Y por qué esto? Porque en el fondo, dentro de los tumores malignos de células germinales, el más frecuente va a ser el disgerminoma. Pero recordar que la gran mayoría son benignos y por lo tanto el más frecuente que se considera es el teratoma maduro. El teratoma que está mencionado acá dentro de los tumores malignos es un teratoma inmaduro, por si acaso. Y está la clásica tabla, que obviamente uno revisa cada vez que le toca ver un tumor de células germinales, porque claramente uno no se acuerda de todas las hormonas que se elevan, pero como pueden ver, algunos son más frecuentes en elevar lo que es la beta-HCG versus, obviamente, si van a elevar lo que es la alfa-feto u otro tipo de marcadores. Esto nos permite a nosotros diferenciarlo y ver si es que uno plantea algún tipo de cirugía, o lo que es más frecuente en estas pacientes es generalmente hacer un tratamiento sumamente conservador, porque son pacientes jóvenes, porque son pacientes que no han cumplido paridad, obviamente, y lo más importante porque son súper quimiosensibles. En el fondo, estas pacientes, el 99% va a responder a quimio, por lo tanto, en general, uno tiene que ser lo más conservador posible, y aunque uno lo pesquise un estadio avanzado, tiene una alta sobrevida igual, ¿ya? Ahora, nos vamos a los tumores epiteliales, que dijimos que eran los más frecuentes, y dentro de esto, la gran mayoría, como les mencioné, va a ser de estirpe benigna. Hay un porcentaje menor que va a ser un borderline, que se considera un estadio, un cáncer, pero de bajo potencial maligno, y tenemos los que son realmente un cáncer de ovario. Dentro de los tumores epiteliales tenemos este tipo borderline, que me imagino que alguna que otra vez la hayan escuchado. Como les cuento, es un tipo de cáncer, pero en general tiene un bajo potencial maligno, y en que lo más importante de este tipo de cáncer es que puede tener muchos criterios histológicos, como pueden ver, que puede haber presencia de atipía, presencia de micropapila, que haya un pleoformismo epitelial, etcétera, etcétera. Pero lo más importante y lo que define este tipo de tumores es que no tienen una invasión del estroma, es decir, no invade la membrana basal. Por lo tanto, en general tienen un súper buen comportamiento, ¿ya? La gran mayoría de las veces se da en pacientes asintomáticas, o sea, uno la pesquisa
como un hallazgo en una ecografía que se realizó a la paciente o en algún otro tipo de examen de imágenes, en donde tiene una imagen anexial, y este en general se da en pacientes jóvenes, pero mayor que las pacientes de tumores de células germinales. En general es más o menos de la cuarta década de la vida, y dentro de esto la gran mayoría son de estirpe serosa. También estas pacientes, si desean conservar paridad, uno puede realizar un tratamiento conservador. Y cuando la paciente dice, no, en verdad, ¿sabes qué? Yo no estoy buscando más guagua, o ya cumplí paridad, en el fondo uno puede hacer un tratamiento quirúrgico con la paridad cumplida. La gran mayoría de las veces también se presenta un estadio precoz, pero como ustedes pueden ver, incluso aquellos que se presentan un estadio más avanzado, tienen una bastante buena sobrevida comparado a lo que es un cáncer de ovario propiamente tal. ¿En qué se considera lo que es el tratamiento quirúrgico? Cuando uno evalúa si efectivamente desea o no desea tener más hijos. Si es que la paciente no ha cumplido paridad, uno puede realizar solamente la oophorectomía de ese lado que está afectado, pero en aquellas pacientes que no desean cumplir, o sea, no desean mantener paridad, lo que uno está recomendado es la histerectomía con la salpingo-oophorectomía bilateral. Y en aquellas pacientes que están en etapa 2 o etapa 3, uno puede sumarles también lo que es la quimioterapia. Pero como les recuerdo, en general se portan bastante bien y tienen un buen pronóstico a pesar de estar en una etapa más tardía o que uno las pesquise en una etapa más tardía. Existen dos escuelas quirúrgicas con respecto a este tipo de tumores. Unos dicen que en el fondo, si la biopsia rápida refiere que es un tumor borderline, uno debiera hacer solamente lo que es la histerectomía y la oophorectomía bilateral. Y si la biopsia dijera que es un cáncer invasor, algunos dicen, ya, ¿no sabéis qué? Vamos a hacer la etapificación completa, que más adelante vamos a ver de qué se trata. Pero hay que considerar que la biopsia rápida puede tener un error más o menos entre un 10 a un 20%, por lo tanto, hacerle una cirugía de un gran envergadura a una paciente que estamos sospechando que sea un borderline, eso es lo que uno tiene que evaluar, ir de menos a más o lanzarse inmediatamente con un solo tiempo quirúrgico. Ahora el cáncer de ovario epitelial, como recordamos, la gran mayoría de las pacientes se presenta en una etapa tardía, y esto es principalmente porque tiene síntomas súper inespecíficos. Las pacientes pueden referir que están con un tipo de distensión abdominal, que pueden tener un dolor abdominopélvico de meses de evolución, algunas se presentan con menorragia, en el fondo también puede haber una baja de peso importante asociada, y obviamente en estas pacientes tenemos que considerar bien lo que es su edad y su historia familiar. Al examen físico, como ya lo conversamos, ver la condición general de la paciente y buscar hallazgos específicos a nivel de cada sistema. En cuanto a estudio, la ecografía va a ser nuestra primera herramienta, recordando no como un método de screening, sino para caracterizar bien el tumor anexial que estamos evaluando. Y obviamente tanto el TAC como la resonancia nos van a permitir visualizar el compromiso de otros órganos, y la resonancia de pelvis específicamente caracterizan un poquito más lo que es el tumor, no mejor que la ecografía transvaginal. Ahora, el estudio digestivo, ¿en qué lo vamos a pedir? Específicamente en aquellas pacientes que no podemos descartar su origen, ya sea por la vecindad, ya sea porque la paciente refiere mucha alteración del tránsito intestinal, o incluso que puede presentar algún tipo de hemorragia digestiva, y también en aquellas pacientes que debutan como con una carcinomatosis peritoneal y asitis importante, en donde no se puede descartar el origen digestivo y por lo tanto también tenemos que pedir este tipo de estudios. En cuanto al laboratorio, recordemos que el CA-125 tiene una baja sensibilidad en una etapa inicial del cáncer de ovario, y uno puede complementar con otros marcadores, como ya hablamos del carcinoma embrionario o el CA-19-9, que habla principalmente de lo que es alguna alteración a nivel pancreática. Lo que es importante que finalmente el diagnóstico es histológico. Por mucho que uno pueda tener exámenes alterados, puede tener un escáner que hable o la ecografía que nos diga algo, lo importante es que el diagnóstico siempre va a ser la biopsia. Dentro de los cánceres de ovario epitelial, tenemos que se dividen en seroso, mucinoso, endometrioide y células claras y otros. Y en general,
es es la misma división que tenemos tanto para tumores benignos como para tumores malignos. Los más frecuentes sin duda son los serosos, le siguen los mucinosos y ahí va un poquito las características que pueden pesquisar de cada uno de ellos. En verdad no me interesa mucho que se la aprendan, sino que en el fondo saber que hay distintas histologías dentro de los ovarios epiteliales. Todos los ovarios epiteliales están considerados por el auge y la gran mayoría de las veces en el fondo se van a presentar como un tumor pélvico, que algunos pueden alcanzar un tamaño bastante importante, pero que la gran mayoría, todos van a tener como dentro las características malignidad, o sea, una porción sólida, bordes un poco irregulares, algunos son más bilaterales que otros, que en el fondo también puedan tener asitia acompañante, pero en general son los serosos los más frecuentes. Ahí. En cuanto al tratamiento, la idea es hacer una citorreducción, o sea, eliminar la gran cantidad de masa tumoral presente a nivel del abdomen y pelvis. ¿Y por qué se dice que tiene que ser por un especialista? Porque se hizo hace un tiempo ya en el fondo una evaluación por distintos tipos de profesionales que podían realizar la citorreducción y se dieron cuenta que si lo realizaba un cirujano común y corriente, por así decirlo, la cirugía era incompleta casi en un 44% de los casos. Si lo realizaba un gine general, en el fondo esto disminuía un poquito, así como disminuía casi un 40%, que también realizaba una evaluación incompleta. En cambio, si lo hacía un equipo que fuera una unidad de ginecología oncológica donde están trabajando específicamente con estas pacientes, esta citorreducción óptima mejoraba considerablemente. Ahora, en cuanto al tratamiento, esto como para que conozcan un poco, en general el tratamiento son dos herramientas importantes, son la cirugía y la quimioterapia. Aquí la radioterapia no tiene un uso porque se demostró que no servía para lo que es el cáncer de ovario, y lo que uno considera una citorreducción óptima es aquella en que uno logra dejar un residuo tumoral menor a 1 centímetro, y es lo que es el factor pronóstico más importante en la paciente. ¿Cómo vamos a ver? Primero uno puede hacer un approach en el fondo por las imágenes, saber ya si realmente esta paciente va a ser citorreducible o no, pero la gran mayoría de las veces es una evaluación intraoperatoria en que uno dice, ya sí, efectivamente vamos a poder hacer una citorreducción óptima y lo vamos a poder hacer en un primer tiempo quirúrgico, o sea, vamos a operar y vamos a poder sacar la gran mayoría de la enfermedad. Cuando uno considera que es irresecable durante la primera cirugía, la gran mayoría de las veces cuando existe un compromiso amplio del intestino o del mesenterio, y también cuando está comprometido lo que es el pedículo o el hilo hepático. En esos casos uno dice, va a ser imposible dejar menos de 1 centímetro de enfermedad, por lo tanto, lo que debemos hacer en esta paciente es tomar la biopsia, ya sea incluso de una lesión a nivel del peritoneo, que puede ser mínima, pero que es cáncer, y uno dice, confirma el diagnóstico de un cáncer de ovario, y uno puede ir a lo que es una quimio neoadyuvante. En el fondo, tratar de reducir la enfermedad con esta quimioterapia y luego hacer una cirugía de intervalo que se llama, que es para ir a reducir la masa tumoral para después completar otros 3 ciclos de quimio. Eso, en el fondo, pensando en qué va a ser lo mejor para la paciente. Ahora, tenemos otro extremo, que de entrada la paciente vimos que no iba a poder ser citorreducible, ya sea por patologías, por estado general de la paciente, por el extenso compromiso tumoral, y uno simplemente confirma el diagnóstico con la biopsia, que ojalá sea lo más mínimamente invasiva, y la paciente va a quimioterapia. Y luego de la quimioterapia, uno dice, ya, efectivamente logró reducir tumor, podrá ir a una cirugía posterior a esto, o simplemente nos quedamos con la quimioterapia. Recordemos que la gran mayoría de las veces son pacientes que no se encuentran en un buen estado general o que son de edad cronológica avanzada, que pueden tener patologías de base, que también las comprometen harto, y en el fondo hacer una gran cirugía, que significa sacar múltiples órganos de la pelvis, incluso que la paciente quede con derivación urinaria, derivación digestiva. Uno tiene que evaluarlo y conversarlo bien con la paciente y saber si es que se va a poder someter a eso, porque en el fondo con esta extensión de enfermedad
igual va a tener que ir a una quimioterapia posterior. Y por lo tanto, eso es lo que uno tiene que evaluar, si es que vale la pena o no. Por lo tanto, hay que evaluarlo siempre caso a caso. ¿Sí? ¿O las perdí? Ahora creo que se escucha, pero está pegado. Para Sí, no mí. se escuchaba. Ahora no escucho nada tampoco. ¿Ahora me escuchan? Ahí Ahora sí. sí. Ahora sí, Sí, ahora sí. pero parece que se volvió a quedar pegado. Por esto. Sí, parece que ya no se escucha de nuevo. Ya. ¿Ahora me escuchan? Sí. Sí. Sí, ahí sí. Ya. No sé si me escucharon lo último de estrategia de quimio y tratamiento quirúrgico, que en el fondo ambas estrategias son comparables en los estadios avanzados y por lo tanto uno tiene que evaluar las condiciones de la paciente, ¿ya? ¿Qué es lo que consideramos un tratamiento quirúrgico completo? Es aquello en que el objetivo máximo de esfuerzo es lograr un residuo tumoral menor a 1 centímetro. Y eso nos va a determinar lo que es la sobrevida tanto global como libre de enfermedad de la paciente. Y el tratamiento quirúrgico completo es aquel en que se realizan generalmente todo este tipo de técnicas. En el fondo uno hace una exploración donde se toma la citología peritoneal, hace una exploración visual de todos los órganos de la cavidad, se hace la histerectomía, la salpingoforectomía bilateral, se hace la aumentectomía infracólica, que en el fondo es retirar el epiplón, se hace la evaluación de los ganglios pelvianos y periaórticos hasta nivel de vena renal, hay que tomar biopsias peritoneales aleatorias, en el fondo cuando no hay una carcinomatosis evidente hay que ir a buscarla dirigidamente, y en aquellas pacientes que sí tienen implantes hay que ir a tratar de resecarlos. También se habla que en aquellos pacientes que tienen un tumor mucinoso, la idea es también hacer una apendicectomía porque muchos pueden tener compromisos sin crónico a nivel de apéndice. Y como les dije, la idea es tener un residuo tumoral, ojalá menor a 1 centímetro. En cuanto a la tipificación, esta también es quirúrgica, son por los hallazgos intraoperatorios. No me interesa mucho que se lo sepan, pero la gran mayoría de los tumores se presentan en una etapa 3C, una etapa 4A, que son nuestra clasificación de la FIGO, y en el fondo es cuando una etapa 3C tenemos metástasis a nivel de abdomen y pelvis mayor de 2 centímetros, o cuando ya hay compromiso de ganglios linfáticos. Y en la etapa 4A es en general cuando hay el derrame a nivel pleural, ¿ya? Por lo tanto, es en esas etapas que la gran mayoría de las pacientes se presentan, y como pueden ver en este trabajo que ya tiene su par de años, en donde se evaluaron, no me acuerdo, eran muchas pacientes, eran como sobre 2.500 pacientes, eran casi 3.000 pacientes, y se dieron cuenta dónde se presentaba o en qué etapa se presentaban la mayor cantidad, y la gran cantidad o el gran número de pacientes eran en esta etapa, donde pueden ver que su sobrevida es bastante baja. Por lo tanto, en global, en una paciente que es diagnosticada por un cáncer de ovario, su sobrevida media es de 38 meses. Y uno en general, así como para tener el recuerdo, de todas las pacientes tratadas por un cáncer de ovario, solamente 1 de cada 4 va a estar viva a los 5 años. Nosotros tenemos una guía GES que cubre o que da cobertura a lo que es el cáncer de ovario epitelial, y en el fondo hay un tiempo en que existe una derivación, como uno hace como una derivación que se llama sospecha fundada, o sea que tenemos una sospecha de un alto riesgo de malignidad, y hay 60 días para confirmarlo. ¿Cómo se confirma? Como ya les dije, la única forma de confirmar un cáncer de ovario es con una biopsia. Por lo tanto, ojalá esa paciente, desde que uno la deriva, no debieran pasar más 60 días a que uno ya la tenga confirmada. Y según esa confirmación, es si uno la hizo por una cirugía completa o si fue una cirugía solamente que vimos que no era citorreducible y por lo tanto fue incompleta y la paciente beneficiaria de quimioterapia. En cuanto al seguimiento, como ustedes pueden ver, nuestra guía GES establece que uno debiera realizar un seguimiento a la paciente, ya sea por un tratamiento
adyuvante con quimioterapia o por cirugía dentro de los 90 días, como para todas las patologías en general. Los seguimientos deberán ser, ojalá, cada 3-4 meses los primeros 2 años. Después se pueden ir distanciando y desde el 5.º año en adelante uno podría hacer un control anual. ¿Cómo? En general, ver si es que vale la pena o no ir controlando la con CA-125 en cada control. Muchas pacientes se estresan, en el fondo, solamente por saber cuál fue su valor del marcador, cuando en el fondo una elevación del CA-125 no va a indicar siempre que sea una recidiva. Y las imágenes también, como lo hemos hablado por los otros cánceres, en general uno lo puede reservar en caso de síntomas de alarma. Por lo tanto, para la casa, o el recuerdo de esto es que la gran mayoría de los tumores anexiales va a ser de naturaleza benigna, el screening no está justificado de ninguna forma, no existe ninguna prueba diagnóstica que sea definitiva salvo la histología, y obviamente la probabilidad de malignidad de un tumor anexial aumenta según edad, según la complejidad de la imagen, y si es que el CA-125 puede estar elevado o no. En cuanto al cáncer de ovario, tiene una alta mortalidad y por lo tanto tenemos que tener un alto índice de sospecha de las pacientes. Si no lo buscamos, no lo vamos a encontrar. No existen todavía métodos de screening válidos, ni siquiera en poblaciones de alto riesgo. Y, como ya lo mencioné, el residuo tumoral dentro de la citorreducción es el factor pronóstico más importante para la sobrevida global y para la sobrevida libre de enfermedad. Eso era lo que les quería presentar de cáncer de ovario y de tumores anexiales. Y ahora es el minuto para hacer consultas o dudas que hayan quedado de esto. Doctora, una duda. ¿La Dígame. calidad de vida de las pacientes post-tratamiento cómo es? ¿Post-cirugía y post-quimio? Durante la quimio lo pasan mal, en verdad, porque la quimio de cáncer de ovario es bien cotota. Ahora, en general, aquellas pacientes en que uno las somete a una cirugía, a una gran cirugía, uno tiene que explicarle a las pacientes que pueden tener una estadía prolongada en UCI postoperatoria, que pueden ser 3-4 semanas, que se pueden ir con una colostomía, que se pueden ir con una derivación urinaria que no es tan frecuente, más frecuentes son las colostomías, pero en el fondo que sí se puede ver comprometido y que la reanastomosis intestinal muchas veces puede ser imposible a futuro y por lo tanto hay que tenerlo presente que puede ocurrir. Ahora, como yo le decía, en general son pacientes mayores, muchas veces desnutridas, que no se encuentran en buenas condiciones, y uno tiene que poner la balanza de decir, la voy a someter a esta gran cirugía, la voy a tener 3 semanas en la UCI, y además después de eso tengo que darle la quimioterapia. Entonces uno dice, en verdad, un poquito cuesta arriba eso, y si uno tiene un acceso a una unidad de oncología, que no todos los servicios están expeditas como el nuestro, en el fondo uno dice, ya bueno, me la voy a jugar por la cirugía y dejar el mínimo residuo tumoral, pero si veo que no es así, obviamente hay que tener la posibilidad de darle un tratamiento oncológico con quimioterapia y evaluar. Doctora, hablar de un tumor borderline es lo mismo que hablar de un tumor in situ. En general, en el ovario no se habla tanto de tumor in situ, a diferencia de otras patologías como la del cuello o el endometrio, que uno puede decir que hay neoplasia, epiteliales o intraepiteliales, en general no hablamos mucho de tumor in situ en el ovario. Lo que se habla, como te digo, el borderline en sí es un cáncer, pero de bajo potencial maligno, que en el fondo no invade la membrana basal. Doctora, No sé si, dígame. ¿qué pasa con las pacientes que desean conservar paridad y la quimioterapia disminuye mucho su reserva ovárica con la quimio? En las pacientes, tú dices, con un cáncer de ovario propiamente tal, me Sí, imagino, o que tienen, ¿cierto? por ejemplo, uno con células derivadas de células germinales, que eran como de mujeres más jóvenes. Ya, la de célula germinal en sí, sí, no disminuye la paridad, eso no hay ningún problema, no tiene por qué, es distinta a la quimioterapia que se otorga, que es la quimioterapia, el gold estándar para las células germinales es la BLE, que es bleomicina, etiopósido y me falta una. Son 3 drogas, en el fondo, porque no afectan la reserva ovárica, ¿ya? Ahora, en una paciente que tenga, por ejemplo, 45 años, que le sale un ovario, un cáncer de ovario, propiamente tal, invasor, no estamos hablando de un cáncer borderline, y está limitado a un ovario,
y uno no ve compromiso macroscópico en el otro ovario ni otro órgano, uno podría plantearle conservar la fertilidad, que significa mantener el otro ovario y mantener el útero. Pero uno le tendría que hacer el resto de la tipificación, o sea, sacar los ganglios, sacar el epiplón, sacar las muestras peritoneales, y con eso confirmar que siga siendo una etapa 1A, en el fondo la más precoz de todas, que sería el mejor escenario. Ahora, cuando uno tiene una etapa 1C en adelante, que 1C significa que hay compromiso de la serosa, o que se rompió la cápsula durante la cirugía o antes de la cirugía, o que haya una citología positiva, esa paciente ya se ganó su quimio. O sea, desde la etapa temprana del cáncer de ovario, uno recibe quimioterapia. Solamente uno se salva con 1A o 1B. Entonces, aquella paciente que esté en la etapa muy temprana, o sea, 1A, uno podría ofrecerle una etapificación, pero con conservación de fertilidad. Diferente es que esa misma paciente tenga ese tumor, pero tenga compromiso por todo el resto de su abdomen y pelvis, y uno dice, ¿sabes qué? Frente a esta situación, yo no te recomiendo conservar fertilidad. Por mucho que tú quieras conservar, en este momento es conservar tu vida versus conservar fertilidad. ¿Ya? Entonces, en ese caso, en el fondo uno tiene que ser súper sincero con la paciente y darle cuáles son sus posibilidades reales. ¿Ya? No sé si hay respuesta a tu pregunta. Sí. Sí, ya. ¿Alguna otra Doctora, consulta, alguna otra duda? Dígame. otra duda. Con respecto a la medición del residuo quirúrgico, ¿cómo se efectúa en el intraoperatorio? En el fondo que tú sacaste todo, que no te queda una siembra que fue de carcinomatosis a nivel del diafragma, o sea, toda tu sumatoria de lesión no debiera ser más de 1 centímetro. Eso es lo que uno tiene que pensar. ¿Pero hay protocolos de Entonces, sí, medición o es más o menos...? es más o menos el ojo, en verdad. Ya. Si tú dices, está como comprometido todo el epiplón, uno tendría que hacer o sea, del epiplón de lo mismo, si tú puedes sacarlo, pero en el fondo, si tú tienes una siembra por todo el peritoneo, existen técnicas que se llaman peritonectomías, en el fondo en que vas pelando, por así decirlo, el peritoneo o la cavidad peritoneal, de manera de tratar de dejar el menos residuo posible. Y si aún así uno deja más de 1 centímetro, claramente tampoco le va a dejar el mejor pronóstico. Gracias, doctora. ¿Más dudas o consultas con respecto a esto? No, esto es como un recordatorio en verdad de sus clases que deben haber tenido en quinto, y es como para que en el fondo tener presente que el diagnóstico de tumor anexial es sumamente frecuente en la mujer en edad reproductiva, la gran mayoría de las veces va a ser bueno, pero sí tenemos que tener un alto índice de sospecha en aquellas pacientes mayores que tienen así como síntomas súper inespecíficos, y que en el fondo muchas llegan con un abdomen casi embarazada de término, y uno les pregunta ¿por qué? Porque llevamos esto, y en el fondo a los pacientes como que no les llama la atención. Entonces es uno que tiene que estar ahí encima, ojalá estar preguntando y estar viendo si es que efectivamente ha surgido o no, y en verdad examinar el abdomen de una paciente es sumamente fácil como para realmente decir, uy, se me pasó esto, por no conversar ni examinar a la paciente. Claramente uno le va a estar haciendo examen ginecológico a todas las pacientes si son médicos generales, pero tocar el abdomen como una masa palpable no debiera pasarse. ¿Ya? Ya, niños, si no hay más consultas, van a descansar porque sé que más tardecito tienen otra clase también. ¿Ya? Me parece que mañana es nuestra siguiente clase, ¿o no? Si no me equivoco. Sí, es mañana. ¿Sí? En Ya. la Entonces mañana. mañana debiera ser de ERAS, ¿o no? De recuperación intensificada. Sí. Ya. Entonces mañana conversamos de eso. Ya, chiquillos, que estén muy bien. Cuídense. Y nos vemos. Parece que hay una pregunta más. No, ya, gracias. Que estén bien. Nos vemos mañana. ¿Ya? Gracias. Chao, chao. Gracias. Chao.